descubriendo la... Va de nuevo, así queda grabado. Bienvenidos a todos a esta charla taller titulada Descubriendo las plantas nativas, usos culturales y la importancia de su inclusión, que es una propuesta de la profe Fabiana Faga, que está acá, a quien queremos agradecerle, y que se da en el marco de la huerta comunitaria Berta Cáceres, que tenemos desde el Departamento de Folclore, que es una iniciativa de la Oficina de Bienestar Estudiantil con la Dirección de Desarrollo y Bienestar Universitario, eh, y que esa huerta también se da en el marco del proyecto Activismo Ecológico, también presentado por la misma oficina y la misma dirección, dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Vinculación Institucional, en el Consejo Departamental. Así que, nada, agradecerte, Fabi, por esta iniciativa, por tu buena predisposición y tu compromiso, para que podamos llevar adelante la huerta con todos los tips y todas las sugerencias y enseñanzas que nos estás brindando. Así que sin más que eso, te paso la palabra para que arranques con este taller. Bueno, muchas gracias, Lu. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estoy re contenta, la verdad que me parece súper necesario estos espacios de encuentro y que la universidad fomente esto. La verdad me emociona porque no es un área que traiga la universidad justamente, entonces que surjan estos espacios habla también de la necesidad de generar lugares de encuentro, de intercambio, de unidad, que son tan necesarias, ¿no? Hoy día. Y creo que si hay algo que nos convoca y que nos hace bien, son las plantas. Ya sea por la excusa de la huerta o por la excusa de salir a sembrar plantas, o armar un corredor biológico o lo que sea, siempre hace bien porque invita a conectarnos, invita a intercambiar miradas, a compartir saberes, a relacionarnos de otra manera, a meter las manos en la tierra, que hasta físicamente hace bien eso, a juntarnos con otros y incluso a conectarnos con recuerdos, ¿no? Porque uno se pone a ver plantas y dice, ah, esta planta me trae recuerdo de mi abuela, que el perfume que tiene esta flor me lleva a mi lugar de infancia o quién sabe qué, ¿no? Así que creo que son necesarios también estos lugares de unidad y de... Yo pienso que las plantas, si hay algo que nos enseñan es que no son seres aislados y tenemos que aprender mucho de ellas, ¿no? Justamente que las plantas viven en comunidad, aunque estén plantadas individualmente, están rodeadas de microorganismos y de bichitos y de otras plantas, y por abajo de la tierra pasan muchas cosas que no vemos. Entonces, ¿cuánto nos falta también aprender de ellas, ¿no? Así que gracias por el espacio, que sea un modelo para que en muchos lugares se replique esto. Y bueno, contarles también un poquito, porque por ahí yo en la universidad soy profe de folclore musical y por ahí me conozcan por eso. Bueno, de hecho, yo soy profesora de música, soy etnomusicóloga, trabajo en la universidad como titular de folclore musical, pero por otro lado, yo hace muchos años que trabajo con plantas, es mi otra vida, digamos. Este, Hace muchos años que trabajo con plantas, que me dedico a trabajar en jardines. Nunca encontré una carrera hasta ahora, ¿no? Nunca había encontrado una carrera que me satisfaciera lo suficiente para decir, bueno, me meto en paisajismo o me meto en jardinería, ¿no? Porque siempre por algún motivo o por otro no me terminaba de cerrar. Entonces me fui formando haciendo cursos, empecé yo a trabajar por mi cuenta, haciéndome oficio de jardinera. Me fui formando en plantas medicinales, un poquito de acá, un poquito de allá y demás, hasta que llegué a las plantas nativas hace un par de años. Y ahí ya dije, bueno, es por acá, me meto por acá, trabajo por acá, estudio por acá. Ahora sí estoy haciendo una formación en diseño del paisaje con criterios de sustentabilidad. Es una formación que se dedica eso, específicamente a trabajar sobre paisajes con plantas nativas, con flora nativa, y este año puntualmente estamos trabajando en lo que es biocorredores y restauración ecológica.
Y es en este punto donde a mí me empieza a pasar que empiezo a encontrar vinculaciones entre justamente mi trabajo con las plantas y mi trabajo con la música, con la etnomusicología, ¿no? Porque yo con la etnomusicología me empiezo a vincular mayormente con la parte de los instrumentos en relación a las comunidades, la importancia que tienen los instrumentos para algunas comunidades, los usos y funciones que se les dan. Y acá es donde empiezo a pensar justamente que cuando pensamos en restaurar ecológicamente un lugar, no solo nos tenemos que quedar con restaurar poniendo plantas y nada más, sino que tenemos que pensar también que cuando se destruye un paisaje, no solo estamos destruyendo el paisaje en sí, sino estamos destruyendo el paisaje sonoro, el paisaje cultural, la relación, la vinculación de las plantas con los seres humanos que habitan ese paisaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de restauración ecológica, también está bueno pensar en esto de la restauración cultural, la restauración sonora, la restauración, el vínculo de las comunidades que habitan ese lugar con todo lo que se fue perdiendo. Entonces, acá es donde yo voy encontrando vinculación entre esto, mi área de estudio con la música y mi área de estudio con la jardinería, con la flora nativa, ¿sí? Y bueno, acá hoy, a partir de esta iniciativa de la Facu, que está buenísima, yo quise traerles esta propuesta porque me parece que es súper interesante empezar a meternos en el mundo de la flora nativa. En todos lados donde nos pensemos podemos incluir plantas nativas, la huerta, el balcón de casa, un cantero en la calle, eh, una terraza, un campo. Siempre es un lugar, por más chiquitito que sea, se puede incorporar plantas nativas. Pero bueno, también se habla mucho de plantas nativas y por ahí no tenemos mucho conocimiento de qué se tratan, o sí. Así que bueno, la idea es hacer este recorrido un poco acotado, pero que nos lleve a ver un poco qué son las plantas nativas, qué usos le podemos dar, y por ahí alguien sepa un poquito más del tema, pero que se lleve el nombre de una planta nueva o el uso de una planta que por ahí desconocía. La idea también es invitarles a que sigamos explorando este camino. Es muy interesante, es un camino de ida. Hay mucho por trabajar. Así que bueno, sin más que eso, si les parece, comparto pantalla y les empiezo a contar un poquitito del tema. ¿Mm? Bien, vamos por acá. ¿Se ve? Sí, bien. Cualquier cosita, somos poquitos por ahora, así que cualquier cosita se abre el micrófono y me consultan, ¿sí? Bien, bueno, acá, un poco para empezar, descubriendo las plantas nativas, ¿sí? Los usos culturales, toda la importancia que tienen las plantas nativas en nuestra cotidianeidad, ¿no? Hablamos mucho de plantas nativas, por ahí escuchamos mucho flora nativa, plantas autóctonas, plantas locales y demás, y por ahí está bueno también ver de qué se tratan, ¿no? Las plantas nativas. ¿A qué llamamos flora nativa, plantas nativas? Bueno, para poner una definición un poquito más técnica, estamos hablando de plantas, plantas de distinta índole, plantas acuáticas, terrestres, etcétera, y árboles que se prueba, se sabe, se estudia, que crecen desde hace muchísimo tiempo en determinada región de una manera espontánea, sin intervención humana, ¿sí? Que coevolucionan, van evolucionando durante todos esos años con fauna local, porque las plantas se tienen que garantizar de una u otra manera su propio ciclo de vida y para eso van a necesitar de fauna que las polinice, que permita que las flores se transformen en frutos y por ende que haya semillas para que puedan continuar su ciclo de vida. Pero los bichos también se tienen que garantizar su ciclo de vida, alimentándose, refugiándose, y para eso van a necesitar de las plantas. Y las plantas nativas coevolucionan con la fauna local para garantizarse mutuamente esos ciclos, ¿no? Lo que tiene es que están habituadas a esas regiones, entonces estamos hablando de plantas que por ahí no necesitan tanto riego, ¿sí? Si están en un lugar seco, por ahí no necesitan riego, pues están acostumbradas a estar en un lugar seco, soportan falta de agua, soportan heladas, soportan calores bastante extremos, que también eso nos hace pensar un poquito, por ahí yo me voy de vacaciones y digo, uy, estoy en Misiones, pero vivo en San Luis, me voy en Misiones, me voy a Misiones, me encantó esta planta, me la llevo a San Luis,
y por ahí esa planta no dure, porque va a necesitar las condiciones de un ambiente húmedo, y en San Luis por ahí no le puedo dar esas condiciones, ¿sí? Entonces va a requerir muchísimos más recursos de los que tienen naturalmente. Entonces también estamos hablando de lugares, de plantas que son muy sustentables con nuestro ambiente, ¿sí? Cumplen distintos usos. Cumplen usos medicinales, comestibles, alimenticios. Podemos usarlas para textilería, tienen usos cosméticos, tintes, etc. Hay un montón de usos que les podemos dar a las plantas nativas. Forman parte de las construcciones culturales de los pueblos, ¿sí? Formando parte de mitos, de canciones, de paisajes sonoros, instrumentos musicales y muchísimas cosas más. Dan identidad, ¿sí? Importante hablar de esto. Hablamos de paisajes que nos brindan identidad, ¿sí? Esto está dado justamente muchas veces por la flora. Pero está bueno pensar, por ahí digo, bueno, las plantas nativas, estas plantas que crecen en una determinada región. Pero yo salgo a la esquina y digo, bueno, me encuentro esta planta, creciendo ahí en medio de una baldosa, en el medio de la calle. ¿Será nativa o no será nativa? Aclarar un poquito este concepto de qué es una planta silvestre y si todas las plantas silvestres son nativas o no, porque nos podemos encontrar con otra cosa. ¿A qué llamamos plantas silvestres? A las plantas que crecen espontáneamente, ¿sí? Que no son cultivadas, que son rústicas. Me pueden crecer en el medio de una grieta en la pared, en un techo, crecen en medio de otras plantas, no les importa nada, las saco, vuelven a aparecer. Estas plantas silvestres que son bastante insistentes, digamos, ¿no? Tienen un fin específico. Todas las plantas tienen un fin específico, ¿sí? Más allá de los que les comenté anteriormente, también hay plantas silvestres que nos pueden dar un montón de beneficios que nosotros no nos enteramos. Hay plantas que crecen en suelos que por ahí están demasiado ácidos y pueden ser hasta indicadores, ¿sí? De suelos demasiado ácidos, ¿sí? Todas las plantas tienen un fin específico. Ahora, determinada fauna se adapta a interactuar con ellas, con estas plantas que crecen silvestremente, sin intervención humana. Pero, importante, no todas las plantas que crecen de manera silvestre en una región son nativas. Algunas son exóticas, que no es un problema eso, pero el problema empieza a aparecer cuando estamos hablando de plantas silvestres exóticas invasoras, ¿sí? Cuando incorporamos el concepto de exótico invasor, estamos hablando de plantas que corren a la flora local, ¿sí? Y que generan de manera agresiva una invasión al paisaje, ¿sí? Que nos traen problemas hasta económicos, porque nos pueden generar un montón de desequilibrios, ¿sí? Que no tienen predadores naturales, etc. Lo mismo que pasa con la fauna exótica, ¿sí? Por ahí eso lo vemos más con la fauna exótica, con la fauna exótica invasora. Un ejemplo de exótica invasora, que lo vemos muchísimo en las calles de Buenos Aires, es el ligustro, que es este arbolito que le dicen siempre verde. Este es un árbol que es bastante peligroso en términos de exótico invasor, ¿sí? Porque genera desequilibrio corriendo la flora local, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Educar, conocer, conocer qué plantas, por más que sean silvestres, exóticas, pueden generar beneficios, cuáles son invasoras, entonces tenemos que hacer tareas de prevención, ¿sí? Y cuáles de estas plantas silvestres que nos encontremos son nativas y que podamos encontrarle otro beneficio. Y si nos encontramos con plantas exóticas invasoras, primer paso es no cultivarlas también. Si yo quiero armar en mi jardín, en mi balcón, lo que sea, incorporar plantas nuevas y bueno, informarme, prevenir y no cultivar exóticas invasoras, ¿sí? Bien, nos vamos a situar un poquito acá en Buenos Aires, un ejercicio que me interesa hacer siempre que hablamos de este tema, acá en el Obelisco. Y ahora les voy a poner algunas imágenes y les voy a pedir que se abran micrófonos, quienes se animen, y me cuenten de todas estas imágenes que ven por acá, si me pueden mencionar dos plantas que ustedes crean que son nativas y que las podemos encontrar desde tiempos inmemorables en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. A ver quién se anima. ¿Jacarandá puede ser? Acá me dicen jacarandá. Ajá. A ver qué más dicen. Yo las respuestas las doy al final, ¿eh? No. La pasionaria. Ajá. El Ramiro diente de dijo león. A ver, Ramiro dijo pasionaria y jacarandá. Jacarandá está por acá. Pasionaria. Mm,
El diente de león. Me dicen el diente de león. ¿Alguna más? ¿Palo borracho puede ser? Acá hay un palo borracho. Ajá. Este arbolito amarillo es un fresno. Esta flor naranja le dicen, es una enredadera que le dicen ojo de poeta. Y acá abajo, a la derecha, está una hermosa planta que la llaman pompón rosado. Y el ojo de poeta también. ¿El ojo de poeta creen que también? Bueno, pasamos a la respuesta final. Las dos únicas plantas que serían nativas en esta zona, en Buenos Aires, van a ser la que le dicen pasionaria, o burucuyá, y esta que está por acá abajo, que le dicen pompón rosado, teyuca. Ahora me van a decir, pero el diente de león yo lo veo en todos lados, y el jacarandá es el emblema de la 9 de julio, y el palo borracho está por todos lados, y veo este fresno en cada vereda de Buenos Aires, y el ojo de poeta está en miles de casas y se venden todos los viveros. Sí, es verdad, están estas plantas, pero no todas estas son nativas de acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el diente de león es una planta que viene de Europa, que se adaptó con mucha facilidad en todo el mundo, ¿sí? Y no genera problemas de invasión. El jacarandá, que en esta zona de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sí se adapta bien, en realidad es un árbol de las yungas, no es nativo de Buenos Aires. De hecho, si nosotros lo cultiváramos un poquito más al sur, tal vez no sobreviviría a las heladas, porque está adaptado a un clima muchísimo más cálido. El palo borracho no es de esta zona, es más del noreste, ¿sí? Dijimos que la pasionaria sí, burucuyá. El teyuca, que es este de acá abajo a la derecha, sí, que le dicen pompón rosado también. El fresno no. El fresno es un arbolito que no es de esta zona, que no es de América del Sur tampoco, y que sí, es el que, ¿vieron que tiene la semillita que parece un helicóptero? Que cae así. Sí. Es un árbol que es recontrainvasor, lo mismo que esta enredadera que se llama ojo de poeta. Entonces, ¿por qué les traje esto, no? Porque nosotros por ahí estamos habituados a ver determinada flora en las calles y demás. Decimos, ah, bueno, este por ahí es de acá, por ahí no es de acá, bueno, si lo venden en el vivero seguro que es de acá. Y en realidad no, porque hay un tema que me parece que tenemos que empezar a cambiar la mirada y a entender que cuando hablamos de flora, de fauna, así como cuando hablamos de cultura, nos tenemos que olvidar de las fronteras geográficas, ¿sí? En el caso de la flora y de la fauna, la flora se va a dar, la flora, la fauna y la funga también, porque hablamos de hongos, ¿no? De otro reino. Tenemos que guiarnos por los límites que nos brinda la naturaleza, ¿sí? Los suelos, las condiciones climáticas, las precipitaciones, que todo eso va a ser. Hay un micrófono que está encendido. A ver, ahora sí les pido bajarlo un poquitito. Ah, está, gracias. Les decía que la flora va a estar creciendo en determinado lugar acorde a las condiciones de suelos, de precipitaciones y demás que le permitan vivir, ¿sí? Pero ahora, cuando decimos exóticos, entonces, si no hablamos de fronteras geográficas, tendríamos que estar hablando de otro tipo de fronteras, ¿sí? Fíjense, acá el mapa es bastante distinto al que lo conocemos, ¿sí? Se desdibujan un poco los límites de las provincias. Por ahí Misiones es la única que está como más o menos acorde a lo que conocemos. Cuando hablamos de exótico y de nativo, tenemos que pensarnos en ecorregiones, ¿sí? Vamos a hablar de ecorregiones que están formadas por esto, por las condiciones climáticas y de suelo de cada lugar. Y cuando hablamos de exótico, no tenemos que pensar que solamente lo exótico es lo que está fuera de Argentina, ¿sí? Sino vamos a pensar lo exótico como lo que está fuera de la región, de la ecorregión en la que estamos. Nosotros acá en Buenos Aires estamos en la ecorregión de Pampa, ¿sí? Que compartimos también lo que es Delta e Islas del Paraná, más para el lado de zona norte, y lo que es el Espinal, ¿sí? Que es una zona donde también hay muchas plantas que tienen espinas, que tienen otro tipo de condiciones climáticas. Bien, entonces, entender que lo exótico lo vamos a dejar de la ecorregión para afuera, ¿sí? Y si nosotros pensamos en los jacarandá, por ejemplo, miren dónde los vamos a encontrar naturalmente, por acá arriba, por donde está el lila.
Miren todo el recorrido que tienen que hacer para llegar acá a Buenos Aires, ¿no? Entonces, está bueno también como para empezar a cambiar la mirada de lo exótico y lo nativo, ¿sí? Bien, ¿esto significa que si yo, por ejemplo, estoy en Buenos Aires, me voy a encontrar solo especies que están solamente en Buenos Aires? No, significa que me voy a encontrar con distintas especies de plantas, ¿sí? Que también pueden crecer en otros lugares sin ninguna dificultad, pero que van a comportarse tal vez distinto, que por ahí haya fauna que se adapte localmente a ese lugar y no a otro lugar, ¿sí? Que por ahí soporten otras condiciones climáticas. Por ejemplo, el espinillo, que es un arbolito que acá vemos mucho en Buenos Aires, también lo vemos en Córdoba, también lo vemos más al norte, y con climas bastante diversos, digamos, sobre todo en cuanto a humedad, crece perfectamente, sin problema, pero por ahí, qué sé yo, por ejemplo, si juntamos los frutos del espinillo, nos vamos a encontrar que los frutos de un espinillo que crece más al norte son un poquito más grandes que los que encontremos acá, ¿sí? Bien, todo esto también nos ayuda a repensar que por ahí tenemos el concepto de de límites y de regiones un poquito desdibujado. Y simplemente tenemos que empezar a cambiar la mirada con respecto a esto. Bien, lo que les decía al principio es que cuando hablamos de flora nativa, lo importante también es entender la enorme interacción que la flora nativa tiene con la fauna nativa, ¿sí? Miren todas estas fotos y videos que ahora les voy a proyectar. Acá tenemos algunas plantas que son propias de esta zona. Se las voy a nombrar para que las vayan conociendo de paso. Yo se las voy a nombrar con los nombres locales, pero, y también les voy a decir los nombres científicos, pero es importante hablar, después sobre todo cuando hablemos de usos comestibles y demás, saber que tenemos que hablar con los nombres científicos para saber de qué especie hablamos, ¿sí? Acá abajo tenemos una salvia guaranítica, que seguramente la hayan visto muchas veces por las calles dando vuelta. Está muy utilizada en paisajismo urbano. Acá arriba tenemos una planta que se llama Aristoloquia triangularis. Acá vamos a tener una que se conoce como chilca de olor o doctorcito, un Austrospatorium nulifolium. Acá abajo vamos a tener una que le dicen revienta caballos. Acá esta que la conocemos como floripondio. Acá otra que le dicen lirio azul. Y acá el hermoso y conocido burucuyá. Bien, ahora fíjense esto. Para que durante muchos años las plantas pudieran continuar su ciclo, tuvieron que ir tomando distintas formas, ¿sí? Y elaborando estrategias de supervivencia. Fíjense la forma que tiene acá la salvia guaranítica. Fíjense que tiene como una formita alargada, ¿sí? Muy distinta tal vez a la flor esta del burucuyá, muy distinta tal vez a la del lirio azul, lirio celeste, que tiene forma como de pájaro, distinta a estos pomponcitos pequeñitos que tiene la chilca de olor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las plantas necesitan de ciertos polinizadores, ¿sí? Para esto, que vengan a polinizarlas y de la flor se forma el fruto, que tiene las semillas, y que esas semillas van a dar nuevos ejemplares, ¿sí? Muchas de las plantas se polinizan con el viento, con el agua en algunos casos, pero la mayoría de las plantas se polinizan con insectos, con aves y otros, por ejemplo, mamíferos como pueden ser los murciélagos o roedores, etc. Entonces, para que todo esto pase, ¿sí? Las plantas dicen, bueno, vamos a elaborar distintas estrategias para atraerlos, ¿sí? Entonces, con colores, con perfumes y con formas, empiezan a coevolucionar justamente con la fauna para que esas atracciones surtan efecto y puedan estar los polinizadores y hacer su servicio y garantizar el ciclo de las plantas. Entonces, por ejemplo, miren acá abajo la salvia guaranítica que les comenté que tienen esta formita larga, es polinizada por colibríes. Acá viene el colibrí, pone su piquito, ¿sí? Busca en el fondo de la planta con su lengüita después el néctar de la flor y ven que acá tiene como un pequeño pelito. Ese pelito va a tener en la punta polen que justo le va a dar en la cabecita al colibrí, ¿sí? Entonces, cuando viene el colibrí,
se lleva el néctar, come, se alimenta, y de alguna manera también se lleva como recompensa, ¿sí? el polen, ¿sí? Acá en la frente, después se va hacia otra flor, hace lo mismo, come, ¿sí? Se alimenta, rico, y ya con el polen en la cabecita, se va a otra flor, ¿sí? Hace el mismo proceso y genera la polinización entre las flores, y ahí es donde empieza a surgir la magia de la polinización. Ahora, no todas las plantas tienen las mismas estrategias, no todas las plantas tienen la misma forma. Entonces, fíjense acá, ¿qué pasa? Es muy distinto. ¿Mm? Acá, cada florcita tiene un mini tubito, ¿sí? Las mariposas tienen otra manera de alimentarse. Van a comer, van a desarrollar una lengüita que va a funcionar como un sorbete y van a ir comiendo el néctar de cada florcita, de cada tubo floral, ¿sí? Pero entonces la forma de la flor va a tener que ser completamente distinta a la del colibrí, ¿m? A la flor que poliniza el colibrí. Acá abajo aparece una abejita nativa, ¿sí? Que lo que está haciendo también es buscando el néctar de la flor y termina llevándose los granitos de polen de una flor a la otra después. Todas estas son estrategias para que las plantas puedan continuar su ciclo y a la vez para que los bichos puedan alimentarse, buscar refugio y buscar protección. ¿Por qué digo protección? Porque, por ejemplo, acá vamos a ver las orugas de una mariposa que se alimentan solo de una familia de plantas que tiene determinadas toxinas que lo que hacen es generarle a las orugas determinadas toxinas justamente para que si viene un predador y se las quiere comer, por ahí tengan o gusto desagradable y ese predador se intoxique y no las pueda comer, o que les genere colores que hagan alertar a los predadores, y de esa manera, las orugas en este caso, se garantizan la pervivencia de la especie, se garantizan no ser presa fácil para los predadores, ¿sí? Por eso también están, en algunos casos, tan estrecha la relación entre algunos bichitos y algunas plantas, porque si desaparece la planta que no puede alimentar a esos bichitos, generalmente lo que va a tender a pasar es que ese bicho también desaparezca, ¿sí? Entonces por eso es tan importante garantizar la diversidad y de las plantas en general. Ahora esta flor que tengo acá, que es como una trompeta, por ejemplo, tiene una forma ideal para que sea polinizada por murciélagos, ¿sí? Y no solo eso, se abre de noche, que es cuando están los murciélagos, ¿sí? Ahora, bueno, está abierta de día también porque durante el día permanece unas horas abierta. Se abre de noche para llamar la atención de los murciélagos y despliega muchísimo perfume, porque justamente por ahí lo que más desarrollado tienen los murciélagos es el olfato y no la vista. Entonces, todas estas son estrategias para atraer a los polinizadores de cada planta. Ahora, fíjense esto porque la relación entre el burucuyá, entre la flor del burucuyá y una abeja carpintera es espectacular. Miren. Lo que va a pasar acá es que esta abejita carpintera va a comer el néctar que está todo acá alrededor de la florcita, y a medida que va pasando por abajo de los estambres, lo voy a poner de nuevo el video, va llenando su lomo de polen. ¿Lo ven ahí el lomo todo amarillo? Entonces, comió el néctar, se llenó de polen en el lomo, se va a otra flor y pasa exactamente lo mismo. Y después, lo mismo, la magia de la polinización. Se forma el fruto, que después puede servirnos de alimento a nosotros o a aves, ¿sí? Y se garantiza la continuidad de la planta. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda? Bueno, cualquier cosita me comentan. Entonces, cuando hablamos de flora nativa, hablamos de plantas que atraen polinizadores y bichos benéficos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de las mariposas, estamos hablando también, además de ser grandes polinizadores, nos garantizan una visualización de un ambiente sano, ¿sí? Nos garantizan que hay presencia de determinadas plantas, que no hay tanta contaminación, que por ahí no hay presencia de agrotóxicos, porque son bichitos muy sensibles a los agrotóxicos, ¿sí? Entonces estamos hablando de que también son bichos benéficos que no solo hacen bien a las plantas y todo lo que les conté antes, sino que también les hacen bien al ambiente. Y a la vez, no solo atraemos con las plantas nativas polinizadores y bichos benéficos, que
nos generen un montón de cosas buenas, sino que además que sean eslabones de cadenas tróficas, ¿sí? Que sirvan de alimento a otros bichos que también son importantísimos, como por ejemplo las arañas, ¿sí? O las aves, o los mamboretá, o los murciélagos mismos, que se alimentan también de insectos. Y que todos estos bichos que yo les voy contando, que se van comiendo entre unos a otros y formando las cadenas tróficas, son importantísimos para que haya equilibrio ecológico, ¿sí? Porque cuando una araña se come una mariposa, por ahí no nos gusta tanto, porque estamos más acostumbrados a ver a las mariposas como el bicho bueno y la araña como el bicho malo, y también eso es otra cosa que por ahí está bueno cambiar e ir repensando, pero la araña nos garantiza que no haya sobrepoblación de determinadas especies que después terminen generando un desequilibrio, ¿sí? Ahora miren esto, estas son dos especies de mariposas distintas. Y acá lo que les voy a mostrar es también una especie de araña distinta a la que figura en la foto, pero para que también sepamos que hasta las arañas tienen sus propios predadores. Miren acá, por ejemplo, lo que pasa. Esta es, la llaman avispa de San Jorge, y es una avispa que se dedica a alimentarse de arañas, ¿sí? Entonces, y la avispa tendrá su predador también, y el otro predador también tiene otro predador. Entonces, es importantísimo que haya muchos bichos para que se genere el equilibrio biológico y que todas las especies puedan interactuar, ¿sí? Y que todas las especies tengan garantizado alimento, porque también pensémoslo de esta manera. Si tenemos 1000 orugas y una planta, la planta no va a alcanzar para cubrir esas 1000 orugas. Entonces, está bien que por ahí venga algún bichito y se coma 900 orugas, ¿se entiende? Y que quede el alimento garantizado para esas 100 restantes. Bien, ahora, y esto para quienes están en huerta, sobre todo, incorporar plantas nativas a la huerta tiene muchísimos beneficios, porque cuando hablamos en huerta, muchas veces usamos lo que se llaman plantas trampa, que son aquellas plantas que se usan para atraer determinados bichitos, ya sea por el color de las flores o por las propiedades que tiene la planta. Ponemos plantas, por ejemplo, las caléndulas, los copetes y algunas otras más. Ponemos plantas para atraer ciertos bichitos que se van a esas plantas, pero que después no se van hacia otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pulgones, que suelen ser un problema en nuestras huertas, si nosotros ponemos determinadas plantas, los pulgones se van a esas plantas, pero nos dejan los tomates tranquilos, no se van a las lechugas, no se van a otros cultivos. Eso mismo nosotros lo podemos hacer también con plantas nativas. Hay un montón de plantas nativas que son un imán de pulgones, ¿sí? Y un imán de cochinillas, y que a las plantas nativas, porque están acostumbradas y porque son mucho más rústicas y que no se enferman tan fácilmente, la verdad que no les hace nada, ¿sí? Y además, atención con esto, cuando nosotros tenemos plantas donde hay pulgones, no tenemos que estar, bueno, uy, lo sacamos los pulgones ya. Tenemos que también aprender a ser pacientes. ¿Por qué? Porque esos pulgones van a ser alimento de otros bichos. Por ejemplo, las larvas de vaquitas de San Antonio. Acá vamos a ver una que es como una oruguita, pero es una larva de la que se llama mosca de las flores, que se alimenta de pulgones y deja las plantas recontra limpias. Entonces, acá se da también equilibrio biológico. Y todo eso, si nosotros ponemos plantas nativas dentro de la huerta o al costado de la huerta, empezamos a generar ecosistemas pequeños, ¿sí? Que son parte de un gran ecosistema, de un ecosistema conjunto. Si yo pongo en mi casa, en mi balcón, determinadas plantas nativas que generan todo esto, y en el cantero de la esquina también hay plantas nativas que generan otro pequeño ecosistema, ya empezamos a armar un ecosistema mucho más grande. Bien. Les quiero ahora mostrar esta planta que a mí me parece que es un ecosistema en sí misma, que lo que tiene es que la vamos, bueno, ya vimos que es acá nativa de acá, de esta zona y de muchas otras zonas cercanas, que le dicen criadero de insectos. Es una planta que es súper rústica, aparte que la vamos a ver en el tren por todos lados, que se banca todo, es un mundo en sí misma. Fíjense esto. Hay una especie de mariposa que se llama la mariposa espejitos, la Agraulis Dione vanillae, perdón, que cuando detecta que está esa planta cerca, va y pone huevitos, ¿sí? Pone huevitos en esta planta. No va a poner un huevo en una lechuga, va a poner en
el burucuyá. ¿Por qué? Porque justamente esta mariposa sabe que el burucuyá tiene determinadas toxinas, entonces cuando las orugas de sus huevitos después crezcan, se van a alimentar de esta planta y después van a ganar esas toxinas que tiene esta planta y después van a ser lo suficientemente tóxicas las orugas para sus predadores. Entonces después va a venir un ave, se va a querer comer esa oruga y se va a intoxicar, entonces va a generar un beneficio para toda la especie, como les conté antes con las otras oruguitas. Pero esta planta, además de atraer a la mariposa espejitos, va a atraer a un montón de otros bichitos. Bueno, acá está la oruga de la mariposa espejitos, la abeja carpintera, que mencioné antes, estas chinches que son una locura, que parecen medio extraterrestres. Ahí están los ejemplares adultos y ahí está la ninfa, que es un estadio más chiquitito. Estos escarabajos, que son una locura y que solamente aparecen cuando está esta planta. Y además aves que se vienen a alimentar, no solo de los insectos que aparecen en esta planta, sino de los frutos del burucuyá. El zorzal, ¿sí? Por ejemplo, los celestinos, que es este que está acá abajo, el zorzal que está acá, y muchas otras aves que se alimentan de frutos, por ahí los venteveos y demás. Entonces, fíjense cuántas especies de insectos y de aves, además de por ahí algún otro animal que se alimente también de los frutos, pueden aparecer con la incorporación de solamente una planta. Imagínense si esto lo duplicamos a otras especies de planta. Todo lo que puede empezar a pasar en nuestros espacios, por más chiquitos que sean. El lugar, por más chiquito que sea, no debería ser un condicionante para incorporar plantas nativas. Y además les quiero mostrar algo. Fíjense esto, porque esta planta además tiene una estrategia increíble. Ven que acá en el tallito tiene como, y acá en las hojas tiene como unas pequeñas protuberancias. Esta planta lo que tiene es que además, cuando está ya muy poblada de huevitos de esta mariposa, que acá tenemos uno, tiene una estrategia de generar estos pequeños callitos a modo de distracción. Estos pequeños callitos parecen huevos de mariposa también. Entonces, es una manera de decir, acá ya está lleno de huevitos, no me vengan a poner más. El único huevo real es este. Todos los demás son callitos que genera la misma planta. Entonces, de esa manera, también es una estrategia para que la planta diga, bueno, garantizamos alimento para tal cantidad de especies. Más de esto no, porque no va a alcanzar, ¿sí? Entonces, fíjense también las estrategias de evolución que tienen las plantas, que son sorprendentes, ¿no? Para garantizar el alimento para las especies, para todas las especies. Bien, ¿hasta acá estamos bien? En cuanto a fauna se entiende todo. Abran micrófono, pregunten si necesitan, porque por ahí no tengo... Bueno, en febrero es llena de gatas peludas. Esto es interesante porque las gatas peludas, les decimos muchas veces, así a las orugas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, tanto de la mariposa espejitos, que es la que vimos recién, como muchísimas otras especies de orugas que tienen pelitos, no todas son urticantes, no todas lastiman. Eso es importante. También son estrategias de supervivencia de las orugas, ¿sí? Siempre es importante no tocar las orugas, no solo porque sí nos podemos encontrar con especies que son urticantes, sino porque además nosotros tenemos bacterias, podemos tener virus en las manos que contagiemos a las orugas y que las enfermemos. Son bichos sumamente delicados. Pero sí, a las orugas se les dice muchas veces gatas peludas, se les dice también gusanos. Bueno, cualquier cosita, me preguntan, ábranse micrófono. La idea es que nos vayamos con la mayor cantidad de información acá, así que todo lo que pueda responder, con gusto. Bien, cuanto a los beneficios de incorporar plantas nativas, ya hablamos de lo importante que es para la fauna, ¿sí? Y esto es solamente un pedacito de los beneficios. Vamos a ver qué más puede pasar. Les voy a mostrar esta planta que a mí me encanta, que se llama suspiros. Es una planta que también abre a la noche, la flor abre a la noche, porque como dijimos, hay flores que se abren a la noche para alimentar a los polinizadores nocturnos. Se abre y les puedo asegurar que noches de verano, esto es en tiempo real, pasa en 3 minutos esto. Noches de verano,
con el espectáculo de estas flores abriéndose en tiempo real y que encima cuando se abren tienen un perfume aduraznado que es una locura, les puedo asegurar que es un espectáculo en sí mismo. Entonces, también para empezar a entender que, a empezar a cambiar la mirada de que muchas veces miramos a la flora nativa como algo, una mirada de es un yuyo. Y miramos a la flora exótica, a las rosas, a los agapantus, a las lavandas. ¡Uy, qué lindo eso! Y en realidad, por ahí no descubrimos el potencial ornamental que tiene nuestra flora. Miren lo que es esto. En tiempo real está pasando esto. En una maceta, ¿entienden? En una maceta puede pasar esto. Entonces, como beneficios, esta planta se llama Suspiros. El nombre es Oenotera affinis. Es una planta que tiene variantes en distintos puntos del país, crece en distintas ecorregiones, pero bueno, tiene esto, que crece, se abre en tiempo real así, que despliega su perfume hermosísimo, dándonos color, movimiento, texturas distintas. Siempre pienso que muchas veces tendemos a pensar que el lugar hermoso es el pasto cortado, y que nos acostumbramos mucho a eso, ¿no? A que el lugar verde es el pasto cortadito y sin plantas pero fíjense que es un lugar estático, que puede ser muy lindo, obviamente, a mí me encanta tirarme en el pasto cortado, no digo que no, el olor a pasto cortado es espectacular, pero yo siento que a eso le falta movimiento, ¿sí? Y cuando empezamos a ver estas cosas y empezamos a ver que aparecen mariposas y que aparecen polinizadores y que se abren las flores de día y de noche en tiempo real y que empezamos a sentir perfumes diversos, empezamos a ver otro tipo de espacios verdes, ¿sí? Y la flora nativa tiene eso. Aporta color, aporta movimiento, textura, perfume. ¿Sucede lo mismo? Sí, Diego, total, con la dama de noche, la Hipomea alba, que es una locura, que se abre de noche, a la noche despliega un perfume que yo digo, ¿por qué no hacen un perfume con esta fragancia? Porque es espectacular. De día, las flores de la Hipomea alba, ahora les voy a mostrar a ver si tengo alguna flor, una foto acá. De día ya no tiene el mismo perfume, porque ya está, ya cumplió su función, ya fue polinizada seguramente o ya atrajo al polinizador que necesitaba. Fíjense acá, algunas plantitas como para ver y conocer. Tenemos esta que le dicen Margarita punzó, que es la glandularia peruviana. Imagínense nada más ver una pradera llena de esto, ¿no? Así. Esta que le dicen yerba lucera, que se usa muchas veces para el mate. Estas dos que se las conoce como Marcela, y atrás la vara de oro o vara dorada. Miren qué hermosa la diferencia también, creciendo juntas los colores que aportan. El cedrón del monte, que es un pariente del cedrón que nosotros conocemos acá, que también se pueden usar las flores, tienen un montón de propiedades que podemos aprovechar, y que además los perfumes que tienen, ya de solo pensarlo, los perfumes es una locura, ¿sí? Estamos acostumbrados al perfume del jazmín, al perfume de muchas plantas que en nuestro día a día ya tenemos incorporadas, y bueno, es encontrarnos también con otro tipo de aromas que son espectaculares. Cuando incorporamos plantas nativas como otro de los beneficios, estamos hablando de espacios sustentables, porque en este caso, y con estas plantas que les estoy mostrando ahora, no son plantas que necesiten riego, no necesitan para nada riego diario, porque están acostumbradas al clima. Entonces, si hay pocas precipitaciones un año, y bueno, por ahí necesiten riego, pero no tanto como, por ejemplo, si yo tuviera un rosal, no un rosal, por ahí no fue el mejor ejemplo, pero por ahí una planta que no es de esta región, pero que necesite más agua. De hecho, ¿se acuerdan que el año pasado fue terrible el calor que hizo durante el verano sostenido? Yo estas plantas que las tengo en casa, no estas, el cedrón no, pero estas que tengo en casa, las regaba una vez por semana. Y por ahí lo que es huerta y todo lo demás, lo tiene que estar regando 2 veces por día. O sea, la proporción es esa realmente. Entonces, también a la hora de pensar en incorporar plantas que no nos insuman tantos recursos, las plantas nativas son grandes opciones. Se enferman poco porque están acostumbradas también a los bichos del lugar y se suelen recuperar mucho más fácil que otras plantas, son bastante más rústicas, poco uso de agua, lo que dijimos antes, son resistentes.
Y la verdad es que no necesitan intervención humana, pero necesitan menos intervención humana. Porque, por ejemplo, si yo tengo una planta que es alimento de orugas, esas plantas, por ahí yo no necesito estar podándolas constantemente. Por ahí la poda natural que le van a hacer los bichitos ya es un montón que nosotros no vamos a estar interviniendo, ¿se entiende? Y por ahí en invierno, esas plantas no necesiten alimentar a ningún bicho, entonces la parte aérea desaparezca. Entonces yo no tengo que estar podándolas constantemente, ¿sí? Entonces, necesitan poca intervención humana, lo cual no es nada no interesante, justamente en momentos donde nos gusta tener plantas, pero no tenemos tampoco tanto tiempo para dedicarle. Y encima estamos generando un beneficio que no es solo para nosotros. Bien, vamos a hablar un poquito de los usos cotidianos, y acá es un montón lo que nos vamos a encontrar. Yo les voy a ir haciendo algunas muestras, pero sepan que hay un montón de caminos para explorar, sepan que hay un montón de gente dedicándose a distintos usos que tienen las plantas. Después les puedo pasar referentes. Yo voy a ir igualmente nombrando algunas personas que respeto y admiro por su enorme trabajo. Pero bueno, como dijimos antes, piensen en las plantas en una comunidad desde tiempos muy lejanos, donde por ahí no hay otros recursos que tenemos nosotros. Entonces está bueno pensar que todos esos usos cotidianos, desde alimenticios, medicinales, en la construcción de viviendas, en la construcción de canoas, por ejemplo, en lo cotidiano, muchos de esos usos fueron dándose a partir de lo que nos brindaban las plantas, ¿no es cierto? Pero creo que hoy estamos demasiado eh, separadas de la naturaleza, ¿sí? Y nos cuesta todavía volver a integrarnos con la naturaleza y justamente a integrarnos con estos usos cotidianos que podemos encontrar hasta en el yuyito que tenemos en la esquina. Bien, vamos con los usos comestibles. Les traigo algunos ejemplos. Sepan que hay un montón, un montón, un montón. Y fíjense esto, yo les traje acá dos fotos, ¿no? La harina de algarroba, que se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y un ejemplo de dulce de calafate, que también se usa mucho si nos vamos para el sur. Pero es bueno pensar, ¿tenemos idea de la materia prima? ¿Sí? Porque por ahí nos relacionamos con el producto, decimos qué bueno, qué rico, qué sano y demás. Pero bueno, también pensar un poco en de dónde viene, ¿sí? ¿De dónde viene? La harina de algarroba, ¿de dónde viene? ¿Qué viene? ¿De la hoja? ¿Qué viene? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es la algarroba? ¿Sí? Ah, bueno, acá está el fruto de la algarroba. El algarrobo es un fruto muy dulce, es delicioso. En este caso les cuento que es el fruto de un algarrobo blanco que es el que se llama el algarrobo histórico, que está en San Isidro, que se dice que es histórico porque abajo de ese algarrobo se reunieron San Martín y Pueyrredón. Este, bueno, ese algarrobo después, este fruto del algarrobo, este no es el histórico, el fruto es el histórico. El fruto del algarrobo se muele, ¿sí? Y después con eso se hace harina. La harina de algarroba. ¿Sí? La harina de algarroba que nos cura las tristezas, como nos dice la chacarera doble. Y por ejemplo, en el caso del dulce de calafate, acá tenemos la hermosa flor del arbusto de calafate que crece en el sur, ¿sí? Un arbusto espinoso, ¿sí? Pero también para empezar a pensar, nosotros por ahí usamos, no sé, shampoo con extracto de palta, por ejemplo. La palta no es nativa, ¿no? Pero no importa, a los fines de la anécdota. Jabón con perfume de rosa mosqueta. En realidad estamos muy en contacto con plantas, solo que estamos muy separados, ¿sí? No tenemos ese encuentro con la materia prima, y la materia prima está más cerca de lo que pensamos. Acá les traje algunos frutitos, algunos que podemos encontrar en la calle directamente y otros que podemos cultivar. Todos estos son frutos que son nativos de alguna región de Argentina, ¿sí? Lo conocemos como chilto o tomate de árbol y se los traje sobre todo a quienes hacen huerta. Es un tomate de árbol que es delicioso, ¿sí? Es un poquito más ácido, pero
se da muy bien para cultivar acá en esta zona. Se puede cultivar tranquilamente en maceta, en los tachos de pintura, y da un montón de frutos, se adapta bien. Esta que tenemos acá se la conoce como uchuva, es una Physalis peruviana, también crece naturalmente más al norte, pero acá la podemos cultivar bien, es riquísima, y aparte fíjense el fruto lo que es, ¿no? Que parecen farolitos de papel. Acá arriba tenemos el fruto de la palmera pindó. Con el fruto de la palmera pindó se puede hacer, por ejemplo, licores. Son como unas especies de dátiles. Acá tenemos una que seguramente hayan visto alguna vez, crece mucho por todos lados, al lado de la vía del tren, en baldíos, crece por todos lados, que se la conoce como huevito de gallo o uvilla, ¿sí? Y que yo no lo vi, pero me han contado que antes se ponía el huevito de gallo en las ensaladas de fruta en lata. Es riquísimo. Si tienen la posibilidad de encontrarse con un huevito de gallo, se llama Salpicroa organifolia la planta, les sugiero probarlo cuando esté bien blanco porque es dulce, delicioso, delicioso. Refuerzo acá lo importante de conocer las plantas por su nombre científico, sobre todo si estamos hablando de plantas que vamos a consumir, ya sea por medicina o por alimento o por cosmética. Porque yo por ahí alguna planta, no sé, a esta la conozco como chilto, pero por ahí en otro lugar la conocen con otro nombre, con un nombre local, ¿sí? Pero por ahí con chilto, como en el nombre del chilto, en otra zona conocen a otra planta. Entonces, para saber que estamos hablando de la misma especie, siempre recurrir al nombre científico. Bien, sigo. Acá los frutos del tala, son unos frutitos muy dulces. El tala de por sí es un árbol que ya es una biodiversidad andante. Dicen que cuando se planta un tala se planta un bosque por la cantidad de especies que atrae, de mariposas, de aves, bueno, de todo. Acá tenemos el tassi, en este caso está un poquito más maduro de lo que debería estar para comer. El tassi es una enredadera nativa, las hojitas alimentan a las orugas de la mariposa monarca del sur. El tassi es un fruto que se puede comer, se pueden hacer dulces, se puede comer asado, demás. Acá, en estos dos, vamos a ver los frutos del burucuyá, de la pasionaria, que se pueden comer tanto maduros, haciendo dulces, en budines y demás, como se los pueden comer inmaduros, yo los puedo saltear como cebollita, y son riquísimos también. El burucuyá es de la misma familia del maracuyá, es toda la misma familia de plantas. Y acá tengo uno que se lo conoce como revienta caballos o espina colorada, que cuando está así bien rojito es cuando hay que comerlo, porque si no puede ser tóxico. Es muy ácido, delicioso también, es como un pequeño tomate, y que se da muy bien, bueno, es de esta zona, así que va a crecer, lo vamos a ver frecuentemente creciendo. Nos puede aparecer en la huerta, nos pueden aparecer en distintos lugares sin que lo busquemos. Bien, pero no solo podemos encontrar frutos en las plantas nativas. Podemos alimentarnos de hojas. Esta es una redondita de agua. Este es el vinagrillo. Esta es una enredadera que se llama brotal, que las hojas y los tubérculos aéreos son alimenticios, que estos tubérculos son como pequeñas papitas, son deliciosos también. Así que también podemos pensar, bueno, yo no tengo mucho lugar en mi casa, pero puedo poner una enredadera, encima si esa enredadera atrae polinizadores, y encima si yo puedo consumir las hojas de esa enredadera, tal como consumo lechugas, hay un montón de opciones también. El que está al lado del revienta caballos, ¿cómo se llama? Este se llama... Ay, no se escucha bien, yo no te escucho bien. Alguien que se abrió el micrófono hizo una pregunta, pero me parece que no llegué a escuchar bien lo que decía. El que está al lado del revienta, este es el revienta caballos, este es el fruto del burucuyá, pero cuando está inmaduro, que les contaba que se puede cortar y saltear como cebollita, que tiene gusto como entre cebolla y... bueno, ahora no me sale. Tipo pepino, pero no es pepino el que les quiero decir, bueno, ya me va a salir. Que es muy rico. Bien, pero lo que les decía es que podemos consumir frutos también, hojas, tubérculos aéreos,
y flores, porque hay un montón de flores que son comestibles. Y fíjense estas son recontra conocidas. Quiero creer que saben por lo menos de alguna de estas flores cuáles son, ¿no? El revientacaballo, como es el nombre científico, es el Solanum sicindifolium. Después te lo paso bien, Ramiro. Acá tenemos el ceibo, que se come, solamente comemos la parte externa, esto no se consume. Las flores del palo borracho se comen los pétalos también, del palo borracho del rosa y del blanco. Las flores de las varas de oro también se consumen. Hay un montón de plantas cuyas flores se consumen, pero es importante informarnos, porque así como hay un montón de plantas que se consumen las flores, las hojas, las raíces, el tallo y los frutos, hay plantas que tienen toxinas que pueden ser hasta peligrosas. Y esto lo voy a decir, aunque no sea nativa, lo voy a decir porque es importante. El laurel de jardín no es el laurel comestible, sino que es un laurel ornamental que vemos en la calle, que tiene a veces flores rosas, a veces flores blancas. El laurel de jardín que se vende en los viveros es muy tóxico, ¿sí? Entonces, como esa planta, hay un montón de plantas que sí son tóxicas. Entonces, siempre hay que informarse antes de consumir una planta. Y siempre saber el nombre científico. Y siempre, cuando vamos a consumir una planta nueva, probar un poquitito y no probar muchas de estas plantas nuevas a la vez. Comer un poquitito, ver si nos puede generar también alguna reacción alérgica, porque también puede pasar que al incorporar un alimento nuevo que nos pueda caer un poquito mal. Entonces, siempre informarse. El fruto que está debajo, este es el pindo, este es el fruto de la palmera pindo, y este es el fruto del tala, del celtis tala, del árbol. Bien, miren los que les traje por acá. Esta es una canción de un álbum que se llama 12 Flores Argentinas, que es, la música es de Carlos Guastavino, un gran músico argentino de Santa Fe, y las letras de las canciones son de León Benarós. Y se las traje porque me trajo como una sensación rara, porque se llama 12 Flores Argentinas. Uno dice, bueno, va a hablar de 12 flores argentinas, qué lindo, ¿no? Fíjense como la letra. Qué pena tiene el jardín que vive tan descuidado, dejando crecer las matas del vinagrillo morado. Qué sueño verdecerá su abandonado descuido, que deja a crecer el trébol del invasor atrevido. Hay flores del vinagrillo, del naranjal amarillo, hay vinagrillo morado, el del jardín descuidado. Digo, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta mirada de que la flora nativa no es justamente la que cuidamos, la que respetamos, sino que es la que es vista como el yuyo que molesta. Y tendemos a mirar justamente bueno, como pasó siempre. Acá el arbolado urbano es arbolado completamente plasmado de Europa, ¿sí? Hay más árboles europeos que árboles nativos, ¿sí? Entonces, esta mirada también, digo, me hizo mucho ruido porque digo, estamos hablando de una planta nativa, estamos Qué hablando... raro, qué raro estaba, dije, qué raro que no explotó la casa. Hay un micrófono abierto, ¿no? Si podemos cerrarlo, por favor. Gracias. Fíjense el vinagrillo morado, es esta hermosísima planta que es alimenticia, esta es la flor, esta es la hoja, que es comestible, es medicinal. Si machacamos las florcitas nos va a dar un tinte hermoso, se llena de polinizadores. Acá cerca de mi casa hay una casa que el cantero de la vereda no le cortan mucho el pasto, entonces crece en primavera cuando empieza a florecer, se llena de esto, entonces se arma una carpeta de estas flores. Yo esto les juro que este color es el real, no es un efecto de la cámara. Es así, fucsia fuerte, es hermosísima. Digo, estaría bueno empezar a cambiar la mirada, ¿no? Empezar a mirar con otros ojos nuestras plantas, que muchas veces despreciamos, ¿no? Y acá es donde también les propongo empezar a hacer esto. Porque por ahí tendemos, obviamente por falta de información, ¿sí? O porque es lo que primero nos llega, nos duele la panza y nos viene bien tomar un té de manzanilla, o estamos por ahí un poco que necesitamos calmarnos y nos viene bien un té de tilo.
la manzanilla es una planta exótica, el tilo es un árbol que también es exótico, que se usa muchísimo en arbolado urbano, es exótico, pero ¿y si encontráramos plantas que cumplieran las mismas funciones, pero que la mirada estuviera puesta hacia nuestra flora? Porque, por ejemplo, si nos duele la panza, podríamos reemplazar tranquilamente la manzanilla por la marcela, que es una planta que se da muy bien, es nativa, se da muy bien en la huerta, es una planta que funciona muy bien como planta trampa, se pueden hacer tés, justamente ayuden para toda la parte digestiva, lo mismo que que la manzanilla. Y si quisiéramos, por ejemplo, buscar una planta que nos ayude a relajarnos también, para hacer una infusión, podríamos tranquilamente usar el burcuyá, ¿sí? La pasionaria, ¿sí? Que cumple la misma función que el tilo. Y una cosa que no es menor es que algunas, por ejemplo, en burcuyá, y hay algunas otras plantas que están también incorporadas a lo que se llama la farmacopea argentina, que la farmacopea argentina de alguna manera lo que hace es dar un aval también de que ciertas plantas no tienen contraindicaciones, o sea, que pueden formar parte del botiquín habitual. Ahora, con esto siempre es importante y refuerzo, además de conocer el nombre científico, entender que cualquiera de estas plantas exóticas o nativas no pueden ser consumidas en cualquier momento de la vida, ¿sí? Por ejemplo, hay plantas que las embarazadas no pueden consumir, hay plantas que las infancias no pueden consumir, y esto independientemente del origen de la planta, ¿sí? Entonces también siempre informarse. Hay plantas que, mismo el burcuyá, yo puedo tomarme un té de burcuyá y no me va a pasar nada con las hojitas, pero tengo que tener una dosis diaria, ¿sí? Porque en el caso de pasarme de dosis me puede hacer mal. Entonces, siempre también informarse. Entonces, esto les propongo, empezar a cambiar la mirada. Decir, bueno, también entre nuestra flora hay plantas que cumplen estas funciones y no las conocemos. Entonces, empezar a buscar. Por suerte hay mucha bibliografía hoy, por suerte hay muchos referentes en quien podemos nosotros confiar como para seguir informándonos. Y así como hay plantas comestibles, hay plantas medicinales. Está seguro que cuando fue la invasión de mosquitos hace 2 meses escucharon hablar de la guaribay. Es un arbolito que no es de esta ecorregión, es un poquito más al norte que lo vemos crecer naturalmente, pero acá crece muy bien, se usa mucho en arbolado urbano, y que las hojas justamente si uno se las friega contra la piel actúan como repelente. De hecho, cuando hay guaribay y hay muchos mosquitos, les recomiendo ponerse abajo de una guaribay y hacer un picnic ahí y van a estar en la gloria, porque no va a haber ni un mosquito molestando. Y además el frutito que ven que está acá se usa como pimienta. Le dicen pimienta rosa o falsa pimienta también. Entender que entre nuestras plantas, en el arbolado, también vamos a encontrar un montón de plantas que cumplan funciones medicinales. ¿Cómo se escribe el nombre de la guaribay? Yo lo anoto acá. Guaribay es el Cinchus molle. Ahí está. Otra planta que se da mucho acá, que es nativa de acá, es un árbol que se llama anacahuita, que le dicen anacahuita. Atención con esto, cuando les hablo del nombre científico, este es Blepharocalyx salicifolius, y se los repito porque voy a ser hincha con esto. A la anacahuita acá en Buenos Aires la conocemos como anacahuita, ¿sí? A este arbolito. Pero si nos vamos a Uruguay, al mismo árbol lo van a conocer como arrayán. Pero acá, si estamos en Argentina, al arrayán lo vamos a conocer al árbol que está en el sur. Entonces, por eso es importante siempre ir al nombre científico. Con este arbolito, con las hojas, que si las rompemos van a tener un olor mentolado muy similar al eucalipto, nos podemos hacer un té para cuando tenemos tos, resfrío, etc. Esta probablemente la hayan visto muchas veces, es una planta que crece en todos lados. Grieta que aparece la Santa Lucía, se llama Comelina erecta. Es una planta que actúa como un colirio natural. La florcita que se abre a la mañana, ya al mediodía casi que está bastante más cerradita. Si la apretamos, la sacamos, si la apretamos la puntita, sale una gotita que es como un liquidito, un gel, que funciona como colirio natural. También, siempre informarse antes de usar estas plantas con fines medicinales.
Esta, que se la conoce como fosforito o carne gorda, también crece por todos lados, la vamos a ver, es súper resistente aparte, que además de consumirse y es muy rica, si nosotros agarramos las hojitas y las machacamos eh, y las ponemos sobre picaduras, y después le ponemos una gasita arriba y la dejamos un rato, funciona muy bien. Esto yo lo he probado con mi hijo, que es mi hijo mosquito, que hay un mosquito y 100 personas, mi mosquito va a mi hijo y bueno, se llena de picaduras, pobrecito. Con él lo he probado y funciona más que bien, cómo desinflama y cómo le dejan de picar al toque. Y esta la traje, es la revienta caballos que les conté antes, o espina colorada, o también se la conoce como tutia. Y acá comentarles algo. ¿Vieron el dicho no hay tutía que muchas veces usamos a modo de decir no hay remedio? En realidad, si nos ponemos a pensar, no hay tutía no tiene mucho sentido decir no hay tutía. Cuando decimos no hay tutía, en realidad estaríamos refiriéndonos a no hay tutía, que es esta planta medicinal, que las hojas y las raíces tienen muchos usos medicinales, y que de alguna manera cuando queremos decir no hay remedio, no hay tutía, estamos diciendo ya está, no hay más que hacer, ¿sí? Entonces, también empezar a repensar cómo estos dichos que nosotros tenemos tan incorporados, por ahí nos están hablando de nuestras plantas sin saberlo, ¿no? Entonces, si empezamos a buscar en el refranero nuestro, por ahí nos encontramos con más de una sorpresa. Bueno, el arrope de chañar. El chañar es un arbolito nativo también, que con los frutos se hacen jarabes que son para la tos, que son súper efectivos. Y como estas, hay un montón de plantas que tienen fines comestibles y medicinales. Yo les recomiendo, si están interesados en seguir ahondando en estos temas, una colega mía con la que yo trabajo y doy talleres de plantas silvestres comestibles, pintorias y esferas de mariposas, una colega mía que se llama Ludmila de La Ciudad Nos Regala Sabores. Ella hace caminatas de reconocimiento de plantas comestibles silvestres y es una genia todo lo que sabe. La pueden seguir en Instagram. Bien, y hablando de plantas cosméticas, hablando de plantas nativas, también le podemos encontrar fines cosméticos. Por ejemplo, la pitanga, que tantas veces escuchamos que hay jabón de pitanga, shampoo con extractos de pitanga. El frutito se usa muchas veces que tiene beneficios para la piel, para el pelo, tiene vitamina C y demás. También tenemos el espinillo, que entre todos los hermosísimos usos que tiene este árbol, que es alucinante, de la flor se extraen aceites para hacer perfumes. Entonces, también pensando en la perfumería, ¿no? Como, qué interesante poder, imagino una perfumería nativa con las fragancias de nuestras flores, ¿no? Qué lindo sería. Esta la traje, se llama sangre de toro, Ribina humilis, y es una planta que en muchos pueblos, en muchas comunidades com y Nivaclé de Chaco, durante mucho tiempo se usó. El fruto machacado desprende un tinte que se usaba, digo se usaba porque no estoy tan segura que actualmente se use, como pintura facial y muchas veces en tatuajes. Se tatúa, se incorpora la tinta en los tatuajes y se usaban o se usa con ese fin. Y también como esmalte de uñas puede ser usado. Bien, y ahora el videito que les voy a mostrar acá arriba. ¿Conocen este fruto? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿si alguien- ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Mónica, abrite el micrófono y pregúntame. La anterior, la que estabas contando que se usaba como tinte. Esta se llama sangre de toro, la anoto acá. Y el nombre científico es Ribina humilis. Y bien, Ale, sí, tal cual. A la que vamos a hablar ahora le dicen oreja de negro, oreja negra, también se la conoce como timbó. Es un árbol muy hermoso que tiene estos frutitos. Y que tiene una característica, como muchos otros árboles y muchas otras plantas, que es la siguiente. Si el frutito lo desmenuzamos así, lo desmenuzamos todo, lo mezclamos con agua tibia y agitamos, vamos a extraer lo que se llama saponina.
¿sí? La saponina es lo mismo que encontramos en el jabón Dove o en cualquier jabón. Es una sustancia jabonosa, ¿sí? Que encontramos no solo en el timbo, sino como en muchas otras plantas, y que sepan que se usa desde hace muchísimo tiempo, muchísimos pueblos lo usan no solo para bañarse, para lavar las manos, para lavar el pelo, para lavar la ropa. Yo lo he probado, la verdad, no tiene ningún tipo de contraindicación. Yo tengo bastante sensible la piel, no tiene ningún tipo de contraindicación. Lo único que les sugiero, porque si les da las ganas de hacer el experimento y probar, les sugiero, si juntan algunos de estos frutitos, dejarlos en un lugar cerrado porque suelen desprender bastante olor feo el fruto cuando están muchos frutos juntos. Pero les sugiero que hagan la experiencia, aunque sea para ver de qué se trata, porque es interesante saber que también en lo cotidiano podemos encontrar usos a las plantas con cosas que también podemos encontrar reemplazos que sean beneficiosos no solo para nosotros, sino para el medio ambiente, ¿no? Que también, si la saponina, la sustancia esta que se llama saponina, no genera contaminación, no genera un mal para nuestra piel, y la verdad podemos empezar a reemplazar determinados productos que generen un beneficio para todos. Como oreja de mono yo no lo conozco, pero podría ser, Virginia. Una vez que el fruto está seco, ¿verdad? El fruto, mira, cuando ya está seco está marrón y en general los vamos a encontrar caídos, ¿sí? Cuando ya está caído lo podemos usar, aunque esté roto el fruto, ¿eh? No hay ningún problema. Así que les sugiero hacer la prueba, parece más que interesante. Hay otras plantas también que podemos usar. Hay una que se llama palo jabón, barba de tigre. No hay problema que te tengas que retirar. Gracias por haberte sumado, ¿eh? Bien, ¿vamos bien hasta ahora? Entonces, cuando eso sucede, uno lo tiene que limpiar. Bueno, Tipo de filtros Medicinal, diferentes cosmética. materiales. bien. Por Medicinales y ejemplo, pedazos cosméticas. de esponja ¿Hay algún...? para lavar los platos, o para bañarse incluso. Dos cuadraditos de esponja, porque está todo este recipiente lleno de esponjas, donde van a criar también. Hay también. Matilde, se te escucha muy suavecito, pero te escucho que estás hablando de una esponja natural que sí se puede usar, que es la lufa, que se usa mucho en huertas, que es de la familia de las calabazas. Es una planta de ciclo largo que se puede cultivar tranquilamente, es muy susceptible a las heladas, no es nativa, pero que sí se puede cultivar, ningún problema, y que es la esponja que se usa para, tal cual, para lavar los platos, y que también a la hora de pensar en productos que sean compatibles con el medio ambiente, que sean sustentables, y la verdad si podemos encontrar opciones entre plantas, la verdad siempre es mucho mejor que usar productos artificiales, ¿no? Pero sí, se te escuchaba muy suavecito, pero me parece que estabas hablando de esa planta. Bien, bueno, también como estas, hay muchísimas plantas con usos cosméticos. Entre lo medicinal y cosmético también les recomiendo, y que también trabaja con plantas comestibles especialmente, les recomiendo el trabajo de Elena Yakovleva. Ella es violinista, pero a la vez se especializa en plantas silvestres, plantas salvajes, le dice. Su cuenta se llama 4 estaciones cocina salvaje, algo así. La pueden buscar en Instagram y demás. El trabajo que tiene Elena Yakovleva es espectacular. Les recomiendo seguirla porque hace recetas, todo con plantas silvestres. Es increíble. Y en sus libros tiene muchos usos medicinales y cosméticos de muchas de las plantas que encontramos creciendo ahí nomás, en baldíos, acá en la esquina y demás. Bien, los usos tintorios. Acá les voy a contar un poquitito, voy a ser un poco autorreferencial. Yo soy voluntaria, hace unos años soy voluntaria en una huerta de acá del barrio de Bécar, la huerta vecinal El Ceibo. Es una huerta que por suerte se pudo conseguir un espacio que la municipalidad cedió, aunque sea temporalmente, para que vecinos, vecinas pudiéramos generar un espacio comunitario donde hay un montón de cultivos de plantas y donde a la vez hay muchísimas plantas que con un gran trabajo de responsabilidad y cuidado y educación hemos cuidado
plantas nativas que han crecido, registramos un montón de especies que fueron creciendo naturalmente, registramos un montón de especies, como 25 especies de mariposas distintas, de abejas nativas, abejas exóticas, abejorros, aves, de todo, en un espacio que es un predio chiquito, no estamos hablando de un enorme lugar. Bueno, y con dos colegas, con la ciudad nos regala sabores que les contaba antes, y con otra colega que se llama Alexia de Med Textiles, que ya es especialista en plantas tintorias, hicimos un trabajo en la huerta, haciendo primero un relevamiento de las plantas que estaban ahí, para ver cuáles eran comestibles, de las silvestres que crecían, ¿no? No de las cultivadas, sino de las silvestres, cuáles eran las comestibles, cuáles eran las tintorias y cuáles eran las que alimentaban a orugas de ciertas especies de mariposas. Y entre las tintorias, o sea, las tintorias estoy hablando de plantas que generan algún tinte, ya sea por las flores, frutos, tallos, raíces, lo que sea, y que nos dan un color que no pierde vigencia con el sol. Porque, por ejemplo, la remolacha la remolacha, de hecho, si nos manchamos, nos mancha un montón, pero si la exponemos al sol no dura mucho el tinte. En cambio, en el caso de la yerba mate, por ejemplo, es una planta que además de dar tinte, permanece con el sol. Es tintoria, ¿sí? No se va degradando. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un relevamiento de todas las plantas que había ahí y después dimos un taller para un poquito contar y explicar todo esto, los usos comestibles, tintorios y hospederos de mariposas de las plantas silvestres, algunas nativas y otras exóticas. Pero en el caso de las plantas nativas, tintorias, mi colega encontró todas estas plantas. Y digo, qué interesante, ¿no? Porque nos encontramos hasta que los mismos lugares tengan una paleta de colores característicos. En este caso, fíjense, por ejemplo, el burucuyá, que da estos tintes, algunas modificadas con un poquito de hierro, otras modificadas con otros productos. La vara de oro o vara dorada da estos tintes. También depende de la planta, si tiene la hoja seca o la hoja fresca, da un tinte u otro. Hay plantas que la hoja fresca no da nada, pero la hoja seca sí, y viceversa. Es un trabajo, es un camino aparte esto. Esta se llama Videns pilosa, que le dicen amor seco, y miren los colores que da, es una belleza. Miren este rosado, es una locura. La Marcela, que da estos colores, desde acá hasta estas dos son Marcela. La carqueja, que es una planta medicinal muy potente, muy utilizada también. Miren la gama de colores que desprendió, tratada de distintas maneras, fresca, seca, con sulfato de hierro modificada, etc. Bueno, el cedrón de monte también. Y miren el ceibo también, ¿no? Entonces digo, interesante, porque si nos ponemos a explorar el mundo de las plantas nativas, hasta descubrimos que hay un montón de paletas de colores características de los lugares, ¿no? Entonces no es lo mismo la paleta de colores que podemos encontrar por ahí en el noroeste que la paleta de colores que por ahí nos puede dar la flora del sur, ¿no? Entonces esto también para tenerlo en cuenta si queremos trabajar con tintes. De hecho hay varios trabajos, miren acá, Belén Lubini y Luciana Cristaldo hicieron este trabajo de flora nativa tintoria de la región rioplatense. Es muy interesante este trabajo. Bien, y otros usos, además de los comestibles, medicinales, cosméticos, tintorios, podemos encontrar en las plantas nativas un montón de otros usos. Fíjense estas cortinas que las tenemos más que vistas en un montón de lugares, están hechas con juncos, que son plantas que crecen en los humedales, ¿no? ¿Cómo, Bianca? Perdón. ¿Bianca? Ah, ahí está. Bien. No, me pareció que querían decir algo por esto. Fíjense los frutos del palo borracho, ¿sí? Que es ese algodón espectacular que se usa, es hipoalergénico, entonces se usa muchas veces como relleno de almohadas o como rellenos de muñecos y también se usa como de maquillante. Y como relleno también de almohadas y demás, muchas veces se usan las barbas de viejo, que es una planta que se llama una planta que se las conoce como plantas epífitas, ¿sí? Que viven en las copas de los árboles. En este caso la barba de viejo se ve mucho, que cuelga así, que le da un aspecto como medio hasta tenebroso muchas veces a los árboles.
Es una planta completamente inofensiva para los árboles, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero se usan como rellenos también. Bueno, la totora, que se usa para hacer cestería, por ejemplo, cuando estas son las hojas secas de la totora, fíjense, acá está la hoja fresca, acá está la hoja seca, se usa para cestería. La inflorescencia, perdón, la flor de la totora es comestible también. Hay muchas plantas que se usan, o árboles, que si cortamos un poquito la corteza van a desprender un látex, como el caso del curupí que vemos ahí, que se usa como pegamento. Y también entre todos los usos que podemos encontrar, vamos a encontrar artesanías, vamos a encontrar que hay plantas como por ejemplo, bueno, la palmera butiá se usa para techos, hay plantas que son textiles, que por ejemplo la rosa de río es una planta que se usa mucho en textilería, para carbón, para armar carbón vegetal. Bueno, el quebracho ya lo sabemos, el espinillo muchas veces se usa. Para armar pulpa de papel, el espinillo también se usa, y también se usa un árbol que se llama cinacina. De esto, pero hay de todo lo que querramos vamos a encontrar usos. Y bueno, y acá también pensando un poco en la construcción histórico-cultural de los pueblos, ¿no? Las plantas como parte de eso. Ah, Sofía, ¿querés decir algo? No, perdón, tenía prendido el micrófono. Ah, está bien, está bien. No, no hay problema. Si quieren preguntar, ábranse el micrófono directamente, porque yo por ahí acá no los veo desplegados a todos, por eso. Bien, y como parte de esto de la Hola, construcción... Sí, yo te quería contar Mónica, algo. dale. Sí, yo soy bioconstructora y Sí, bueno, y también las plantas se utilizan, o sea, no solo como fibra, sino como colorante. Esto que vos total, decías de la yerba también se utiliza para dar la última pintura, entonces dar ese color. espectacular. Lo que usaste de la totora también se desarma el fruto ese, se desarma y produce fibra para mezclar con el trabajo en las paredes. Sí, Es súper interesante lo de así que son comestibles, como vos decís, se trabaja tintoriamente sí, también, y bueno, y esto de que en la bioconstrucción también funciona. me O sea, no encanta se lo que decís. desecha. Exacto, ¿no? Qué interesante, porque bueno, a la hora de la bioconstrucción muchas veces no se piensa en los usos de las plantas, pero no como material para la construcción, sino esto, como material tintorio, claro, Claro. me parece espectacular. Mira, me abriste una puerta nueva. No, qué O sea, lindo porque también, por lo ¿no? general se utiliza en bioconstrucción, o sea, una pintura que sea natural también. Entonces, Total, generalmente dicen, bueno, compro ferrite, compro algo para darle color, pero a veces son las plantas. exacto. Obviamente que necesitas una gran cantidad, cultivarlas, recolectarlas, depende de la temporada, qué es lo que tenés a mano, bueno, Claro, sí. depende de un montón de factores, pero qué interesante porque también a la hora de pensar en pinturas justamente, que muchas veces están llenas de plomo y otras cosas que son recontra tóxicos para la salud, y no hay muchas opciones de pinturas ecológicas, o si hay pinturas, son carísimas, ¿no? Empezar a Ujú. explorar esta opción, entonces decir, bueno, sí, tengo que pintar, y bueno, por ahí necesito bueno, un montón de plantas para esto, pero bueno, como para repensar también un poco Sí. otro uso más que le podemos dar. Gracias, Mónica, súper Bueno, interesante. yo yo estoy vivo en Mar del Plata, pero lo Sí, he visto acá y en Bariloche. Y las plantas, o sea, por más que estamos a 1000 y pico de México. kilómetros, o sea, también hay algunas que las he visto, o sea, toda la zona sur que siguen, de las que nombraste, hay un montón. Y también pienso que podría hasta ser una, una buena iniciativa a la hora de pensar en cómo combatir la flora exótica invasora, ¿no? Darle Sí, darle alguna funcionalidad a esa flora exótica invasora, que ya de por sí removerla es carísimo, ¿no? sí. Pero si nosotros le encontramos uso a esa flora exótica invasora, podemos hasta beneficiarnos, beneficiar al medio y beneficiarnos nosotros, obviamente. Pero bueno, no sé, por ejemplo, la rosa mosqueta, que es tintoria,
tal Y la cual. rosa mosqueta, que en el sur es un terrible problema de invasión, Sí. que se usa mucho para dulce y todo, digo, bueno, ¿qué tal si la empezamos a usar en bioconstrucción, la rosa mosqueta, ¿no? Como tinte, ¿no? Sí, Y hacemos dos cosas interesantes a la vez. Generamos un beneficio y encima, bueno, aprovechamos su uso, ¿no? Su tinte. tal cual. Buenísimo. Gracias, Mónica. No, gracias a vos. Bien, bueno, volviendo acá, a las construcciones culturales, ¿no? ¿Cuántas de nuestras plantas son partes de las leyendas de los pueblos? Muchas veces para explicar por qué tal planta tiene espinas, o por qué tal planta tiene este color, o por qué planta... Bueno, ya sabemos lo que son las leyendas, ¿no? Y por ejemplo, acá les traje cuatro, hay un montón, pero por ejemplo, la leyenda del Calafate, la del Irupé, la leyenda del Irupé es hermosa, que habla de una chica que quería siempre llegar a la luna y no podía, quería tocarla, entonces se subía a árboles y a otros lugares altos para poder tocar la luna, y una vez vio la luna reflejada en el agua, y cuando quiso ir a tocarla, la luna se cayó al agua, y bueno, el Tupá, el dios guaraní, lo que hizo fue de alguna manera recompensarla y convertirla en esta flor que es tan hermosa y que a la vez tiene una polinización muy particular, porque bueno, tiene unas características bastante particulares que no la hacen muy fácil de polinizar. Bueno, la flor del ceibo, que también tiene su leyenda, el espinillo, el calafate. Yo creo que hay un compendio de leyendas de flora que podemos hacer y que también es un trabajo en sí mismo. Los mitos, por ejemplo, el mito de origen de las mujeres entre los Mbia guaraníes está dado por una caña, que es la caña, la tacuapí, que es una caña finita que ahora les voy a mostrar en un instrumento que explica también el origen de las mujeres, ¿no? Que se decía que el varón estaba muy solo, entonces que, bueno, el dios de los guaraníes lo que hizo fue de la caña esa convertir a la caña en una mujer para que el hombre no estuviera más solo. Bien. Y también mitos urbanos, ¿no? Por decir, bueno, esta planta, el perfume, si la hacemos tipo sahumo, ahuyenta yetas, ¿no? Entonces, también esos mitos más pequeñitos, no tanto de origen o tanto históricos para ciertos pueblos, pero que también están en el haber cotidiano, ¿no? Bueno, también las celebraciones, lo cual es importantísimo hablar de esto. Esto es un tema un poco más largo, pero no quería dejar de traerles ejemplos. Por ejemplo, ahora no se hace tanto, o si se hace es mucho más cortito, el Naimatak, o Naimatak, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es una ceremonia Com. El pueblo Com es el pueblo que conocemos, el nombre que le da el blanco es Toba, pero el nombre que se autodenomina este pueblo es el pueblo Com, en el Chaco. Este, bueno, y que tiene que ver justamente con la fermentación de los frutos del algarrobo para formar la bebida, ¿sí? Una bebida ceremonial. Entonces también como las plantas y los árboles están constantemente siendo parte de no solo del día a día, de esta cotidianeidad, sino de eventos muchísimo más importantes para distintos pueblos, ¿no? En su momento su uso era exclusivo de las mujeres, sí, Romina, sí, tal cual, de las mujeres. Ahora vamos a hablar de eso, gracias. Y también, por ejemplo, muchas plantas o árboles que son parte de hasta excusas en el mejor de los sentidos, ¿no? De excusas hasta turísticas para fomentar el conocimiento de determinados lugares. En Jujuy, en Hornedita, hace muchos años se hace el encuentro del churqui y el cardón, la abuela cardón y el tata churqui. Y se hace este evento una vez al año, cerquita del carnaval, y Hornaditas se enorgullece de esto. Y Hornaditas convoca a un montón de gente en esta época gracias a sus árboles, a sus dos árboles que son centenarios, ¿sí? Entonces digo, también para las comunidades, para muchos lugares, no solo las comunidades, un montón de pueblos, la flora nativa es un orgullo, y es un orgullo que merece una celebración y que merece un encuentro, y que encima atrae a turismo, y que está buenísimo porque genera un movimiento hacia un lugar que tal vez de otra manera tal vez no sería tan conocido. Entonces, es entender que está todo relacionado, ¿sí? Todo relacionado.
Y que, por ejemplo, en este encuentro de hornaditas, se cantan baguá, las vidalas, se hacen encuentro de copleros y que además se canta con cajas, que las cajas están construidas en muchos casos con árboles nativos, ¿sí? También para desmenuzar un poquitito más. Bueno, inspiración en canciones. Tenemos en nuestro cancionero un montón de canciones que hablan. El churqui es lo que aquí es el espinillo o aromitos. Exactamente, Diego, tal cual, es eso, total. Bueno, fijémonos, por ejemplo, cómo Ramón Ayala empieza a cantar sobre el Burucuyá, o si les digo, hablemos de una canción que hable del jacarandá, vamos a conocer, por supuesto, la legendaria canción del jacarandá de Marilena Walsh. Pero si exploramos un poquitito cancioneros, canciones de autor, vamos a encontrar un montón de canciones, por ejemplo, El Jarillero de Hilario Cuadros. Y acá les vuelvo a traer la obra de Guastavino y León Benarós, también un poquito para ver cuántas veces hay conocimiento y desconocimiento, porque si exploramos el clavel, la obra de estas flores argentinas, nos vamos a encontrar con que algunas de estas flores que integran la obra esta no son nativas, y de hecho acá en la tapa nos vamos a encontrar con un clavel, que no es el clavel al que se referiría el título, el clavel del aire. Estamos hablando de una planta que vive, que sus raíces lo que hacen les sirve para colgarse de las copas de los árboles, que muchas veces pensamos que son plantas parásitas, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, si las vemos crecer en los cables o en las paredes, ¿qué van a parasitar si los cables no tienen nada, ¿no? Las raíces que tienen estas plantitas que viven en las copas de los árboles son raíces apoyantes. Y este tipo de plantas se llaman plantas epífitas. Los nutrientes que van adquiriendo no los adquieren por absorber nada que tengan las plantas en las que se apoyan, sino que los adquieren por sus hojitas o por determinadas características que tengan estas plantas. Yo me puse a buscar un poquito de, bueno, el clavel del aire, me imagino que se hace referencia a un clavel del aire que tiene flor blanca, y encontré, no puntualmente acá de Buenos Aires, sino un poquitito más al norte, este clavel, que ahora no me acuerdo el nombre, se los prometo, lo tengo por acá anotado, que tiene flor blanca, ¿sí? Es una tilancia, pero no me acuerdo bien qué variedad. Pero bueno, también es interesante por ahí explorar un poco más esta obra puntual que es medio controversial por lo que les decía antes, porque habla por ahí de la flora nativa, hablando del vinagrillo morado y la canción que les mostré antes, no de una manera muy amorosa, sino más bien despectiva, les diría, e incluye en esta obra algunas plantas que no son ni siquiera de Argentina, entonces también para decir, bueno, por ahí no hay información y por ahí no había información. Dale, Diego. Ah, Clelia, eso. Nos vemos. Gracias. Nada, seguir como indagando un poquito y ver qué autores, qué autoras, compositores, compositoras tienen también en sus cancioneros, en sus composiciones, plantas que hablen de nuestras plantas justamente, ¿no? Miren, acá hay un tala. ¿Alguien sabe alguna canción que nos hable de un tala? Anímense a cantar, ¿eh? No estamos en clase de música, no las voy a evaluar ahora. Bueno, acá va una. A ver si la ubican. La aromaban con su olor unos gajos de tala que quiso cortar, y etcétera. Hay varias canciones que nos hablan del tala, ¿sí? Si nos ponemos a pensar y a buscar, nos vamos a encontrar con un montón de árboles que aparezcan en nuestro cancionero. O de grupos de música emblemáticos, los chalchaleros, cuyo nombre van a hacer referencia a un ave que le dicen zorzal chalchalero, y le dicen zorzal chalchalero porque se alimenta justamente de los frutos del chalchal, que es este hermosísimo arbolito nativo que tenemos por muchos lados de nuestro país, que es hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, fíjense cuán incorporada está nuestra flora, por ahí hasta en cosas que las tenemos mucho más incorporadas de lo que creemos, ¿no? Bien, y acá un poquito para hablar de instrumentos. Por ejemplo, si nos vamos al norte, nos vamos a encontrar los palos de lluvia, con los cardones secos,
¿sí? O esto que hablábamos antes, ¿no? Los frutos del churqui, o espinillo o aromito, que nos sirven para hacer los sonajeros de choloncas, o cuántos otros sonajeros se hacen con frutos también, ¿sí? Bueno, los frutos del timbó, de la oreja negra, que les contaba también, son bastante sonoros si alguien quiere probar. Bien, si nos vamos un poquito ya más al interior de ciertas comunidades, por ejemplo, entre los vía guaraní nos vamos a encontrar con el tacuapú, que es una caña gruesa, la caña de Tacuara, que es nativa en la zona de la selva misionera, que es una caña gruesa, y con ella se hacen unos bastones de ritmo que usan las mujeres en vía, ¿sí? Para marcar el ritmo en determinadas composiciones. Y también con la caña de tacuapí, que es la que les mencioné, que es la que le da el mito de origen de creación, mito de origen de las mujeres. Con la caña tacuapí se arma lo que es el mimbireta, que es una flautilla que se toca entre dos mujeres, fíjense, con tubitos, tres, cuatro tubitos cada una, y lo que hacen es, es como si fuera un sikus, pero sin los tubos atados, con los tubitos sueltos. Y lo interesante de esto es que es un instrumento que tocan las mujeres, y con este instrumento lo que se hacen es recrear los sonidos del monte, de los pajaritos, de los animales. Digo, acá es donde también yo me pongo a pensar, digo, ¿y si desaparece esta caña y desaparece el instrumento y desaparecen los sonidos del monte que se recrean? ¿Entienden? O sea, eso es lo que a mí me lleva a pensar, a encontrar la relación entre la música también y la flora, ¿no? ¿Qué pasa con esas prácticas musicales que se van perdiendo cuando desaparece la flora a la que están asociadas esas prácticas, ¿no? Bueno, en el caso también de las comunidades vía guaraní, nos encontramos con el rabel, que es una especie de violín, no es un violín, tiene otras características, pero para acercarnos a algún instrumento más conocido, es un rabel, que es un instrumento que llegó acá con las misiones jesuíticas y que se construye con el cedro misionero, que es un árbol que es sagrado para muchas comunidades, porque se infiere que tiene un espíritu de protección. Y este instrumento es utilizado por los paí, como los sacerdotes de cada comunidad, en el recinto sagrado, y fuera del recinto también depende cómo se ejecute y qué tipo de melodías se ejecuten, van a participar dentro del recinto sagrado o fuera del recinto sagrado, pero ejecutado por el paí de cada comunidad. Otros instrumentos. Entre los mapuches nos vamos a encontrar con la pifilca, que está hecha de lenga, ¿sí? Que es utilizada por los varones para marcar un espacio ceremonial donde se desarrolla el guillatún, que es la celebración más importante de la comunidad mapuche, que se hace anualmente. Y mientras los varones van tocando arriba de los caballos, estos silbatos, que es un instrumento que tiene un solo sonido, van delimitando ese espacio que luego va a ser utilizado para desarrollar la celebración. Está hecho de lenga, que es un arbolito nativo de allá del sur. Los cultrunes, que son los instrumentos sagrados de las comunidades mapuche, son los instrumentos que tocan las machi. Las machi son las mujeres, las sabias de cada comunidad mapuche, que entre todos los usos que tiene el cultrún, es la comunicación con los ancestros, bueno, las curas de las enfermedades y demás. Y así como instrumento sagrado, se usa una madera de un árbol que las comunidades mapuche consideran sagrado, ¿sí? En este caso el canelo, pero ¿qué pasó con el canelo? El canelo es un arbolito, es un árbol endémico. Cuando hablo de endémico, hablo de un árbol o de una planta que crece en un solo lugar del mundo, ¿sí? Y el canelo es endémico en algunos lugares de la Patagonia Argentina y de la Patagonia chilena, y el canelo empezó a desaparecer. Entonces, para reemplazarlo, en muchos casos se empezó a usar otro tipo de madera, el laurel. Entonces, también para pensar, si estamos hablando de un árbol sagrado que tiene tanto significado para las comunidades, y si ese árbol desaparece y no podemos construir el instrumento con esa madera sagrada, estamos también perdiendo un sentido mítico, ¿no? Entonces, qué importante pensar en estas cosas, no pensar en que la planta es una planta y nada más, o un árbol es un árbol y nada más, ¿no? Bien, el bombo. Si nos ponemos a pensar en el contexto de la universidad, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos árboles en nuestra sala de instrumentos, por ejemplo, ¿no?
El bombo, que se hace con troncos de ceibo y con algarrobo blanco. Y les quería contar esto que me pareció súper interesante. Hay un constructor de bombos muy famoso, Mario Paz, en la familia de Mario Paz, constructores de antaño de bombos. Hace tiempo, Mario Paz se dio cuenta que él y su familia construían bombos con árboles nativos y que se empezó un poco a perder ese monte nativo, un poco por responsabilidad de ellos mismos, ¿no? Decían, bueno, estamos construyendo nuestros instrumentos con árboles nativos y estamos destruyendo el monte nativo. ¿Qué va a pasar de acá a 30 años? Entonces, y sin árboles nativos no hay más bombo, ¿eh? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a armar una reserva forestal súper importante, a plantar ellos ceibos y algarrobos como especies principales. Después habrá otras plantas, otros árboles que estén plantando. Pero qué interesante también el trabajo de reforestación de un lugar a partir de un elemento, en este caso de un instrumento, ¿no? Y la conciencia de decir, bueno, yo estoy usando la madera de esto, pero no le saco al monte, no le saco al bosque nativo y no devuelvo nada, hago algo. Ellos, tengo una entrevista pendiente con ellos para investigar un poquito más de este tema, pero ellos entiendo que trabajaron a partir de la ley de bosques nativos que les da una protección especial y demás y que permite acompañar un poco todo el desarrollo de estas cosas, ¿no? Bueno, otro instrumento, las cañas de coligüe, que en el sur crecen, y con ellas se hacen las trutrucas, otros instrumentos mapuche, que hoy día se usa mucho manguera, la manguera para regar, pero originalmente se usaba la caña de coligüe. Y así hay un montón. Si nos ponemos a explorar, hay un montón de plantas y árboles que se usan para hacer instrumentos musicales. Bien. Ahora, ¿por dónde empezamos? Porque decimos todo muy lindo, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con todo esto, con esta información? Es un montón. Bueno, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, tenemos que saber dónde estamos. Mónica estaba en Mar del Plata, ¿sí? Yo estoy en las afueras de la ciudad. Hay muchas personas que estén acá participando, que por ahí están en Cava. Por ahí hay personas de otros lugares del país. Entonces, hay que saber dónde estamos parados. Aprender qué ecorregión es la que nos corresponde y qué especies, qué plantas, qué árboles nos vamos a encontrar en esta zona. Hay un montón de material, ¿sí? Esos mapas, ese mapa que le mostré, si lo necesitan después me lo pueden pedir, pero pueden buscar mapa de ecorregiones y es fácil encontrarlo en internet. Salir a recorrer. Les puedo asegurar que los baldíos son una fiesta de plantas nativas. ¿Sí? Esos lugares que decimos, ay, yo acá no entro, bueno, les puedo asegurar que hay un montón de lugares que podemos a buscar en Tandil. Bueno, en Tandil tenés un montón y tenés un referente enorme que es Mauro Fossati, que te recomiendo que lo busques en internet, porque él trabaja mucho en toda la zona de las serranías. Así que ahí vas a tener un referente súper piola, Yamila. Después cualquier cosita escribime. Paraná, Entre Ríos también. Bueno, Paraná vas a tener mucha referencia con flora ya cercana, por ahí más al litoral, pero tenés unas cosas muy hermosas. Y tenés un vivero en Villa Paranacito, por ahí te queda un poquito más lejos, pero tenés un vivero de nativas muy lindo. Yo ahora cuando termine esta partecita les voy a dar algunas referencias. Bueno, registrar, salir a registrar plantas, salgan a la esquina, fíjense, saquen fotos. Les recomiendo usar aplicaciones, pero hasta ahí. Google Lens está buena, pero sepan que va a tomar flora mundial. Entonces, lo que nos puede hacer es acercar a la familia de las plantas, de esa planta que nosotros estemos registrando. Pero por ahí no nos da certeza. Podemos usar PlanNet también con el mismo criterio, entender que por ahí nos acerca a la familia de la planta, pero por ahí no nos da una certeza absoluta. Yo les recomiendo, para terminar de confirmar, meterse en Argentinat. Es una plataforma de construcción ciudadana que te sacás un usuario, subís la foto, si sabés de qué especie hablas, plantas, de flora, fauna y funga también. Y si no sabes de qué flora, de qué es lo que estás tratando de identificar, pones para que alguien te lo identifique y alguien te lo va a identificar. Es una plataforma de ciencia ciudadana que se usa un montón también a modo de registros, a ver si en tal lugar
crece tal especie, en qué momento del año y demás. Hay un montón de reservas, vayan a reservas, son gratuitas, entren, no saquen nada, ¿no? En las reservas ecológicas no se puede sacar nada, no se puede cosechar semillas, no nos llevamos plantas ni nada, no entramos con mascotas, pero vayan a visitar, observen, miren para arriba, miren para abajo. En los abajos, en los suelos, crecen un montón de plantitas mínimas, pero que nos pueden enseñar un montón de cosas. Métanse en grupos, hay un montón de grupos de WhatsApp de flora nativa, de reconocimientos de bichos, de arañas, de todo, hay de todo. Creo que lo que tiene la flora nativa y quienes estamos trabajando en esto es que entendemos que tiene tanto valor que queremos realmente hacerle llegar a muchas otras personas todo esto. Entonces, eh, nos mandan, nos identificamos, hay muchos grupos que mandas una foto y te identifican y se aprende un montón también. Hay un montón también de grupos que se dedican al registro de ciertas especies. El COM es el Club de Observadores de Mariposas, están los COA, que son los clubes de observadores de aves, el Escuadrón Entomológico, ahí lo escribí mal, Escuadrón Entomológico que se dedican a los bichos, arañas del litoral totalmente, de arañas hay un montón. Vi un abejorro que se dedica al registro de abejorros en todo el país. Proyecto Vaquitas, y con Proyecto Vaquitas te enterás que la vaquita de San Antonio que creías que era la única, en realidad es una entre un montón. Referentes. Hay un montón de referentes. Así como yo les dije, bueno, Mauro Fossati en la zona de las serranías, hay un montón en todo el país que se dedican a investigar sobre la flora de su zona. Formación a distancia, hay webinars, hay cursos, hay un montón de ONGs que dan webinars gratuitas, ¿sí? Entonces, también hoy día, si bien con nada, obviamente que los recursos económicos son un montón, también hay un montón de cosas que podemos utilizar sin estar destinando recursos económicos que hoy estamos necesitando, ¿no? Entonces, también encontrar esos materiales en internet, realmente hay un montón. Como hay un montón de chantas, que también hay que decirlo, hay un montón de gente que sabe un montón del tema, entonces hay que ir buscando esos referentes. Participar o generar grupos de observadores. Hay grupos de observadores que salen a observar justamente especies de plantas, especies de bichos, especies de aves, y que enseñan y que generan esos espacios de encuentro para hacer una educación colectiva. Necesitamos mucho de eso. Bien, gracias, Carla. Voluntariados. Se aprende un montón trabajando en voluntariados, trabajando en viveros, como voluntarios en huertas y demás, así que aprovechen esos espacios. Armar corredores, participar, hacer, juntarse con vecines, hay un montón de trabajos que podemos hacer. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, pues ya vamos a estar cerquita de terminar. Mi idea con hoy fue invitarles a meternos en este mundo de las plantas nativas, invitarles a plantar nativas, justamente hay un montón por hacer, hay un montón por recorrer, así que, y fíjense que esto es solo una pequeña muestra de todo lo que nos podemos encontrar, así que, bueno, nada, la invitación acá está para que podamos empezar a trabajar y a meternos en este mundo de las plantas nativas, que es enorme, es infinito. Bueno, la semana pasada participé en una salida de reconocimiento y cosecha de hongos comestibles cerca del bosque Peralta Ramos, claro, tal cual. En La Plata hay un montón. En Lobos hay un vivero que se llama Olinda, Plantas Nativas. Los hongos estaban riquísimos, genial, Mónica. Claro, también. Bueno, el mundo de los hongos es otra cosa completamente aparte, es un mundo aparte. Ahí no me meto porque no tengo idea de nada, la verdad. Pero bueno, no sé si alguien quiere abrirse el micrófono, tenemos pocos minutitos, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo, bueno, de paso les cuento, al principio estaba en la presentación, mi Instagram es Ideas Plantadas, ahí yo, bueno, nada, hay mucho contenido relacionado, yo trabajo con una colega además con quien damos talleres y demás, así que el otro día hicimos una salida de reconocimiento de plantas nativas en Plaza Clemente con intercambios de semillas de plantas nativas, también para que sepan que están esos espacios de encuentro, que somos muchos quienes estamos interesados en difundir esto, realmente creemos que es muy importante, hay que hacerlo. Así que bueno, nada, la invitación está hecha.
si alguien quiere abrirse el micrófono y hacer algún comentario o alguna pregunta, hágalo, y si no, me pueden escribir. Mauro Fossati. Después, si me escribís a mi Instagram, te paso el Instagram de él. Hay muchos viveros también que se dedican a la producción de plantas nativas exclusivamente. Así que nada, cualquier cosita me escriben y les puedo pasar el contacto. Así que bueno, nada, acá estoy. No sé si alguien quiere preguntar algo. Mucha información, ya lo sé. Sé que de repente hablar de plantas nativas no era solamente hablar de plantas nativas, sino como mucha información, pero bueno, esto es así, es un camino de ida. Muy lindo, muy claro, gracias. Bueno, gracias, Carolina. Bueno, gracias a todos quienes se sumaron hoy con el cambio de horario, que bueno, que también sé que eso fue una complicación. Pero bueno, nada, estoy a disposición, por supuesto, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier acción que se quiera hacer, no duden en contactarme, en escribirme. Me encuentran o en la facultad o me encuentran en mi Instagram. Bueno, Otra profe, manera de ¿se plantas escucha nativas. ahí? Sí, sí, Coco, sí. Como para ir cerrando. Dale. Muchísimas gracias por las ganas de participar, no solamente a vos por la charla que diste, sino también a cada uno que decidió participar, que por más de iniciativa que nosotros tengamos, si no hay alguien que tenga ganas de participar y seguirse formando con cosas por fuera, estos espacios no estarían, así que de corazón mil de agradecimiento a todos ustedes y a la profe. Invitarles a ser parte de la huerta comunitaria. Nos juntamos los miércoles y los viernes a las 16 horas acá en el patio de la Facu a seguir trabajando ahí con la tierra y, según me cuentan, en breve empezamos a trasplantar desde los semilleros a la huerta propiamente dicha, que está en la parte de atrás del patio de la Facu. Así que no sé si alguien quiere decir algo antes de ir finalizando. Se quedaron sin habla. No, Fue recordar los mucha días que, información, fue mucha información. Fue mucha información. Sí, lo sé. recordar los días que dijiste, Pablo, para la huerta. Los miércoles y viernes a las 16 horas. Dale, gracias. Obviamente este viernes es feriado, no vamos a estar, pero mañana miércoles sí. Muchísimas gracias. Estuvo muy buena la charla. Me hiciste acordar de los huevitos de gallo que cuando era chica estaban en el cerco, en el Tigre, y yo iba a la casa de mi abuela y los comía y ahí me ligaba un reto por comerme esos huevitos de gallo. Pero que eran riquísimos, sin duda. Totalmente. Hoy O sea, el día lo reto que valió la como pena. mucho es llego al jardín y veo, a ver, ¿qué hay? Bueno, yo tengo frambuesa, tengo frutales, y en eso como ensalada con diente de león y con el taco de Hermoso, reina, o tal sea, cual. siempre mando, que yo le digo mi cocina salvaje. Totalmente, es así, es así. Sí, sí, sí. Y hay mucho también para explorar ahí, ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Me a ustedes. encantó. Y nada, que se animen también a participar de la huerta. Y si no están en cercanía de la universidad, que también puedan difundir que en la universidad está este espacio, ¿no? Y que es un modelo a replicar, ¿sí? Y que obviamente que está recién iniciando hace unos meses y que es parte de un proceso de aprendizaje que lleva tiempo, pero que, yo digo, no tenemos que ser una universidad donde se enseña agronomía para tener una huerta, porque no pasa solamente por eso, ¿no? Es entender que acá la huerta se armó con un fin y que es importante también tener esos espacios de encuentro que necesitamos, ¿no? Así que bueno, compartir eso, estas iniciativas que me parecen más que valiosas, que haya instituciones que abran las puertas a estos espacios de encuentro. ¿Mm? Así que bueno,
les agradezco a todos por haberse sumado. Estoy a disposición. Escríbanme cualquier cosita, cualquier duda o cualquier consulta que tengan, con mucho gusto. Y bueno, queda grabada en la nube la clase. Así que, Pablo, no sé Sí, después de dónde se sube y queda demás. grabada. Después no, o sea, a lo sumo, aquellas personas que por ahí no pudieran acceder, que nos quieran pedir cómo acceder y demás, se pueden comunicar con nosotros. Así podemos compartirles cómo fue la hermosa charla que diste, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Les mando un Muchas gracias abrazo a a todos. ustedes. Gracias. Gracias. A ustedes. Chao, chao.